Las luces blancas del ambulatorio parpadeaban en silencio. Él, el doctor Ortega, de 65 años, le palpaba la espalda con las manos firmes y seguras, mientras ella contenía la respiración. «¿Aquí, duele?», preguntó él, bajando la voz. Ella asintió, temblando, aunque el dolor ya no era lo que la hacía estremecerse. Afuera, el pasillo estaba vacío. Su marido, en casa, frente al televisor, jamás imaginaría lo que ocurría allí, entre camillas frías y batas blancas. «Me llamo Rosa, tengo 48 años, y mi vida hasta hace poco era como la de tantas mujeres de mi barrio en las afueras de Madrid, repetitiva, silenciosa, invisible. Estoy casada con Miguel, un hombre de 67 años, jubilado de la fábrica de metal. Sus días transcurren entre la televisión, la partida de cartas en el bar y alguna caminata corta. Conmigo habla poco, casi nada. Desde hace meses sufro dolores en la espalda. Al principio pensé que eran achaques de la edad, algo normal, pero con el tiempo se volvieron más intensos. Fue entonces cuando empecé a ir cada semana al ambulatorio del barrio. Allí conocí al doctor Ortega, mi médico de cabecera. Era un hombre mayor, viudo desde hacía años, con el cabello blanco y los ojos de un azul profundo que imponían respeto. Toda la gente del barrio lo conocía, lo admiraba, incluso lo envidiaba. Para mí, al principio, solo era un médico correcto, que me escuchaba con calma. Pero poco a poco, esas consultas comenzaron a convertirse en mi único momento de respiro. Mientras Miguel roncaba en el sofá después de comer, yo me arreglaba un poco más de lo normal para mis visitas. Me ponía perfume, me miraba al espejo como no lo hacía en años. Nadie lo sabía, pero para mí, entrar en aquella consulta era escapar, aunque fuera por media hora, de la rutina que me estaba matando por dentro. Y aunque no quería admitirlo, había algo en la forma en que el doctor me hablaba, en cómo me sostenía la mirada, que me hacía sentir viva otra vez. Recuerdo la primera vez que me atendió el doctor Ortega con claridad. Entré a la consulta con la chaqueta en la mano, el bolso apretado contra el pecho y el cuerpo tenso de nervios. No por él, sino porque ya llevaba semanas arrastrando ese dolor que no me dejaba dormir. «Siéntese, Rosa», dijo con voz grave, pausada, sin apartar la vista de mis papeles. Obedecí, y el simple sonido de mi nombre en sus labios me estremeció, aunque en ese momento no lo noté. Me hizo preguntas rutinarias, horas de sueño, alimentación, si cargaba peso. Yo respondía con torpeza, sintiéndome por un instante observada de una forma distinta a la habitual. Después me pidió que me recostara en la camilla. El frío del plástico me recorrió la piel, y cuando sus manos tocaron mi espalda, sentí algo extraño. No era solo el alivio de un médico buscando el origen de un dolor. Era la firmeza de alguien que ponía atención en cada detalle, en cada gesto mío. «Aquí está la tensión», murmuró, presionando suavemente en mi zona lumbar. Solté un suspiro que parecía más un gemido. «¿Le duele mucho?», preguntó, inclinándose un poco más. «No tanto», mentí, avergonzada por la reacción de mi cuerpo. Él continuó con calma, pero sus manos se demoraban más de lo necesario. Me explicó que seguramente se trataba de contracturas y que necesitaría varias sesiones de fisioterapia en el centro. Me recomendó calor local y ejercicios suaves. Pero yo apenas escuchaba. Mi mente estaba en otro sitio, en el calor de sus manos sobre mi piel, en esa voz baja que me acariciaba los oídos. Era un médico, sí, pero yo me sentía mujer otra vez. Al salir de la consulta, caminé por el pasillo con el corazón acelerado. Sabía que volvería la semana siguiente, aunque el dolor ya no fuera tan fuerte. Sabía que buscaría cualquier excusa para regresar a esa sala blanca, al refugio donde por primera vez en años alguien parecía mirarme de verdad. Y lo que no imaginaba era que esa primera visita era solo el inicio de una cadena de encuentros que cambiarían mi vida para siempre. Las siguientes semanas me convertí en paciente fiel. Siempre encontraba una excusa, un dolor nuevo,
una molestia en el cuello, un mareo. Miguel ni preguntaba, a veces me acompañaba hasta la puerta del ambulatorio, pero nunca pasaba de allí. Para él, todo lo que tuviera que ver con médicos era cosa de mujeres. El doctor Ortega empezó a recibirme con una sonrisa que no había visto la primera vez. No era amplia, pero sí cálida, como si me estuviera esperando. Las consultas, al principio breves, se alargaban cada vez más. ¿Cómo está tu espalda?, preguntaba, mientras me indicaba que me sentara. Mejor, respondía yo, aunque en realidad lo que quería era que no se acabara la cita. Poco a poco, dejamos de hablar solo de salud. Le conté de Miguel, de su jubilación y de lo poco que compartíamos. Él, a su vez, me habló de su difunta esposa, de la soledad que llenaba sus días, de cómo el trabajo era lo único que lo mantenía en pie. La casa se me hace demasiado grande desde que ella no está, confesó una tarde, mientras escribía en mi historial. Supongo que por eso me quedo hasta tarde aquí. Lo escuchaba con el corazón encogido. Había en su voz una tristeza serena que me atraía, como si en su dolor hubiera un reflejo del mío. Las revisiones médicas se volvieron más personales también. Ya no era solo palpar mi espalda. Sus manos parecían recorrerme con más lentitud, con más intención. Yo cerraba los ojos y fingía que todo era parte del tratamiento, pero por dentro algo se encendía cada vez más. Un día, al levantarme de la camilla, me ofreció la mano para ayudarme. Su gesto era formal, casi caballeroso, pero al apretarla sentí un cosquilleo que me recorrió entera. Cuando solté su mano, nuestros ojos quedaron atrapados unos segundos más de lo debido. Deberías cuidarte más, Rosa, dijo con voz baja. Lo intento, susurré, sin saber si hablaba de mi espalda o de algo más. Salí del ambulatorio esa tarde con el cuerpo encendido, como si la consulta hubiera sido el inicio de una conversación muda entre nosotros. Una conversación que ninguno se atrevía todavía a pronunciar, pero que ambos entendíamos perfectamente. La cuarta semana ya no fui tanto por dolor, sino por necesidad. Tenía miedo de admitirlo en voz alta, pero el simple hecho de entrar en la consulta y encontrarme con el doctor Ortega me hacía sentir diferente, nerviosa, viva, expectante. Ese día llevaba un vestido sencillo, de flores, nada especial, y sin embargo me lo había puesto pensando en él. Miguel ni se fijó, apenas levantó la vista del televisor cuando salí de casa. En la consulta, el doctor me recibió con una sonrisa tenue. Hoy te veo mejor, Rosa, dijo, acomodando mis papeles en la mesa. Sí, el dolor va y viene, respondí, bajando la mirada, aunque en realidad lo que iba y venía era el temblor en mi pecho cada vez que me acercaba a él. Me pidió que me recostara en la camilla. Obedecí, y sentí sus manos firmes recorrer mi espalda. Al principio, sus movimientos eran clínicos, profesionales. Pero luego noté cómo sus dedos se detenían un segundo más de lo necesario en mi cintura, como su palma rozaba suavemente mi brazo al acomodarme. Tienes la musculatura muy tensa, murmuró, inclinándose sobre mí. El calor de su respiración rozó mi cuello, y un escalofrío me recorrió entera. Me incorporé despacio, tratando de mantener la compostura. Nuestros ojos se encontraron y, por un instante, no había médico ni paciente, solo un hombre y una mujer mirándose demasiado de cerca. Deberías venir más seguido a fisioterapia, dijo él, apartando la mirada al fin. Lo sé, contesté, con un hilo de voz, sabiendo que no hablaba solo de mi espalda. Al salir, me encontré con una vecina que también esperaba consulta. Me saludó sonriente, sin sospechar nada. Y yo, con el corazón acelerado, comprendí el peligro. Cualquier día, alguien podía notar lo que ya estaba ocurriendo entre nosotros. Esa noche, en la cama junto a Miguel, cerré los ojos y sentí aún el calor de esas manos sobre mi piel. Y por primera vez en mucho tiempo, me descubrí deseando la próxima cita, no por alivio, sino por fuego. Aquel viernes el ambulatorio estaba casi vacío. Había pedido cita a última hora,
cuando ya no quedaban apenas pacientes en la sala de espera. El silencio del pasillo me envolvía mientras caminaba hacia la puerta del doctor Ortega. Golpeé suavemente y entré. Él estaba guardando unos papeles, la bata abierta, la corbata floja. «Qué puntual, Rosa», dijo, con esa voz grave que ya me erizaba la piel. Me senté, nerviosa, sin saber qué excusa darle por estar allí otra vez. Él lo entendía, no hacía falta explicación. «¿La espalda?», preguntó, como siempre. Asentí. Me recosté en la camilla y sentí sus manos recorrerme con calma, deteniéndose en mi cintura, bajando lentamente por la zona lumbar. Su toque era distinto esa tarde, más lento, más consciente. El reloj marcaba las 8, el pasillo estaba en silencio absoluto. «Aquí tienes la contractura», murmuró, apretando suavemente. Un gemido escapó de mis labios, suave pero inconfundible. Me tapé la boca, avergonzada. «Lo siento». «No te disculpes», dijo él, inclinándose más cerca, su respiración rozando mi oído. «Significa que lo que hago te afecta». Me quedé inmóvil, con el corazón desbocado. Su mano descansó sobre mi hombro, cálida, firme. No era ya un gesto médico, era un contacto íntimo, directo, que me envolvía. Me incorporé lentamente, quedando frente a él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Nuestras miradas se sostuvieron, atrapadas en un silencio cargado de todo lo que llevábamos semanas callando. «Doctor», susurré, sin saber qué quería decir exactamente. «Llámame Ortega, o Antonio», respondió con voz baja. El ambiente era tan denso que apenas podía respirar. Yo sabía que un paso más nos haría cruzar un límite irreversible. Y sin embargo, en ese momento, lo deseaba con una fuerza que me asustaba. Cuando salí del consultorio esa noche, con el pasillo completamente vacío, mis piernas temblaban. Cerré la puerta tras de mí con la certeza de que aquello ya no era solo un juego de miradas y roces. Estábamos a punto de entrar en un terreno del que ninguno de los dos saldría ileso. Volví al ambulatorio un miércoles lluvioso. Había pedido cita casi al cierre, como la última vez. El pasillo estaba desierto, el eco de mis pasos sonaba demasiado fuerte. Toqué la puerta y escuché su voz grave. «Adelante, Rosa». Entré y lo encontré sin bata, solo con la camisa blanca arremangada y el pelo ligeramente despeinado. Parecía cansado, pero cuando me vio, su expresión cambió, esa sonrisa breve, apenas un gesto, que me hacía sentir especial. «¿Otra vez la espalda?», preguntó, aunque ambos sabíamos que esa no era la razón. «Sí, sigue molestando», respondí, con un hilo de voz. Me recosté en la camilla. Sus manos recorrieron mi espalda, más firmes, más seguras que nunca. Cada presión me arrancaba un suspiro, cada roce me encendía más. Y en un momento, noté cómo se detenía, cómo su mano permanecía quieta en mi cintura. El silencio era absoluto. Solo se oía la lluvia golpeando los cristales. Me incorporé despacio y quedamos frente a frente, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Mis ojos buscaban los suyos, y en ese instante comprendí que ya no había marcha atrás. Él levantó una mano y me acarició la mejilla, suave, casi temeroso. Yo cerré los ojos y me incliné hacia ese contacto. Y entonces ocurrió, sus labios rozaron los míos en un beso breve, cargado de semanas de tensión contenida. Al separarnos, lo miré con el corazón desbocado. «No deberíamos», murmuré, aunque mi voz temblaba más de deseo que de miedo. «Lo sé», susurró él, acariciando aún mi rostro. «Pero lo necesitábamos». Nos quedamos así, en silencio, respirando el mismo aire, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Ese beso había roto la barrera invisible que fingíamos respetar. Al salir del consultorio, con la bata de enfermera de la limpieza sonando a lo lejos, mi piel aún ardía.
Caminé bajo la lluvia hacia casa con la certeza de que ya no solo iba al médico, iba hacia un secreto que empezaba a consumir mi vida. Esa tarde llegué con el corazón latiéndome en la garganta. Había pedido de nuevo la última cita del día. El ambulatorio estaba casi vacío, la recepcionista recogía sus cosas, y los pasillos, normalmente bulliciosos, parecían un desierto. Cuando entré a la consulta, el doctor Ortega me recibió distinto. No llevaba la bata puesta, solo la camisa, y en cuanto cerré la puerta, escuché el chasquido inconfundible de la cerradura. «Hoy no quiero interrupciones», dijo, con voz grave. Me quedé helada un segundo, pero no protesté. Parte de mí lo había deseado. «Recuéstate en la camilla», ordenó suavemente. Obedecí, con las manos temblorosas. Sus dedos recorrieron mi espalda, pero ya no había pretexto médico. Se detuvo en mi cintura, luego en mis caderas. Yo cerré los ojos, dejando escapar un suspiro que se confundió con un gemido. Así, murmuró él, inclinándose sobre mí. «Relájate». Cuando me giré hacia él, sus labios encontraron los míos sin dudar. El beso fue más intenso que la primera vez, profundo, cargado de una urgencia contenida durante semanas. Su mano subió por mi brazo hasta sostener mi rostro, mientras la otra me atraía hacia su pecho. El tiempo dejó de existir. La lluvia golpeaba la ventana, la luz blanca del fluorescente nos envolvía, y el mundo quedaba reducido a esa sala cerrada con llave. «Antonio», susurré entre jadeos. «Esto está mal». «Entonces dime que me detenga», respondió él, mirándome fijo, con los ojos encendidos. No pude. Mi silencio fue la respuesta. Y en ese silencio, nuestros cuerpos comenzaron a hablar un lenguaje que ya no era de médico y paciente, sino de hombre y mujer buscando algo que creían perdido. Cuando al fin me incorporé, con el cabello revuelto y la respiración entrecortada, él me acarició la mano. «Ya no eres solo mi paciente, Rosa». Yo lo miré, temblando, con el alma dividida entre el miedo y el deseo. Al salir al pasillo vacío, me di cuenta de que aquel ambulatorio, que antes era un lugar rutinario, se había convertido en el escenario de un secreto demasiado grande para ocultar. Esa noche regresé más tarde de lo normal. La lluvia seguía cayendo, pegajosa, y mi cabeza aún daba vueltas con lo que había ocurrido en la consulta. Sentía en la piel las manos del doctor Ortega, en mis labios el eco de sus besos. Caminaba con la respiración acelerada, como si todo el barrio pudiera leerme la culpa en la cara. Cuando abrí la puerta de casa, Miguel estaba sentado en el sofá, el televisor encendido pero con el volumen bajo. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mi pelo húmedo y mi blusa arrugada. «Has tardado más hoy», dijo, sin apartar los ojos de mí. «Había más pacientes de lo normal, ya sabes», mentí, colgando el abrigo con las manos temblorosas. No contestó. Solo asintió con la cabeza y volvió la vista al televisor, aunque estaba claro que no prestaba atención. Sentí su mirada clavada en mí incluso cuando subí a cambiarme. Esa noche, en la cama, permaneció despierto más tiempo de lo habitual. Yo me giré de espaldas, fingiendo sueño, pero podía escuchar cómo respiraba fuerte, inquieto. Los días siguientes, algo cambió en la consulta también. Ortega ya no era solo el médico que me atendía, se había vuelto posesivo, expectante. Un martes, al terminar la cita, me acompañó hasta la puerta del ambulatorio y me susurró: «Quiero verte fuera de aquí, Rosa. No soporto que solo nos encontremos en 4 paredes blancas». Me quedé helada, con el corazón en un puño. Era una cosa entrar y salir del consultorio en secreto, otra, arriesgarse en plena calle, donde cualquiera podría vernos. «Antonio, no es tan fácil». «Nada de esto es fácil», respondió él, con una firmeza que me asustó y me atrajo al mismo tiempo. «Pero no voy a conformarme con migajas». Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, sentí un nudo en el estómago. Por un lado,
el deseo de seguir viéndolo, de sentirme viva en sus brazos. Por otro, el miedo creciente. Miguel empezaba a sospechar, Ortega quería más, y yo me encontraba en medio de un juego donde cualquier paso en falso podía derrumbarlo todo. Aquella noche, al acostarme junto a mi marido, me descubrí mirando el techo y preguntándome en silencio, ¿cuánto tiempo puedo sostener esta doble vida antes de que todo estalle? El doctor Ortega, fiel a su palabra, me derivó a fisioterapia. Será bueno para tu espalda, Rosa, me dijo, pero en su mirada había otra cosa, la promesa de que, aunque no nos viéramos en su consulta todos los días, seguiría teniéndome cerca. La primera vez que entré en la sala de fisioterapia me sorprendió encontrar allí a un chico joven, de no más de 27 años. Moreno, alto, con una sonrisa fácil y unos ojos oscuros que brillaban bajo la mascarilla. Llevaba la bata abierta, las mangas remangadas mostrando unos brazos fuertes. Hola, soy Álvaro, se presentó, tendiéndome la mano. El doctor Ortega me ha hablado de ti. Ah, ¿sí? Pregunté, ruborizándome. Sí, dijo que eras una paciente especial. Sus palabras me dejaron sin aliento. No sabía si Ortega había usado esa expresión literal o si Álvaro la había interpretado a su manera, pero el efecto fue inmediato, me sentí expuesta, desnuda. Las primeras sesiones fueron profesionales, calor local, masajes, estiramientos. Pero Álvaro tenía algo distinto. Su forma de mirarme, de bromear para hacerme sentir cómoda, de rozar mi piel con un cuidado casi excesivo. A veces sus manos parecían quedarse un segundo más de lo necesario en mis caderas, o sus dedos recorrían mi espalda con una suavidad que no era puramente médica. Un día, al terminar la sesión, se inclinó para ayudarme a incorporarme. Su rostro quedó tan cerca del mío que contuve la respiración. Tienes una espalda preciosa, Rosa, susurró, como si se le hubiera escapado sin querer. Me aparté de golpe, nerviosa, pero mis mejillas ardían. Caminé hasta el vestuario con las piernas temblorosas, preguntándome qué estaba ocurriendo. Yo había cruzado un límite con Ortega, ¿y ahora otro hombre me estaba tentando también? Esa noche no pude dormir. El recuerdo de Álvaro con su sonrisa descarada se mezclaba con las manos firmes de Ortega. Me sentía atrapada en un torbellino que yo misma había provocado. Y lo peor era que, en lugar de sentir culpa, lo que me consumía era el deseo. Mientras Miguel roncaba a mi lado, yo me giré hacia la ventana y pensé: ¿qué me está pasando? ¿En qué me estoy convirtiendo? Las siguientes sesiones con Álvaro fueron una tortura dulce. Yo llegaba con la excusa de la espalda, pero en el fondo sabía que buscaba algo más, su sonrisa descarada, sus manos firmes, esa sensación de peligro que me encendía la piel. Un jueves por la tarde, entré en la sala de fisioterapia y descubrí que estaba vacía. Solo él me esperaba, ajustando las sábanas de la camilla. Hoy nos han cancelado varias citas, me dijo con una sonrisa torcida. Parece que tendremos tiempo para trabajar sin prisas. Me recosté boca abajo, el corazón acelerado. Sentí sus manos cálidas aplicar el aceite en mi espalda, recorrerla despacio, firme. Pero había algo distinto, los movimientos eran más lentos, más conscientes, como si me estuviera explorando y no solo masajeando. Tienes los músculos tensos, Rosa, murmuró, inclinándose más. Aunque no sé si es la espalda o otra cosa. Sus dedos descendieron hacia mi cintura, rozándome apenas. Me estremecí, incapaz de disimularlo. Un gemido escapó de mi garganta, suave, involuntario. ¿Eso duele, o te gusta? Susurró, su aliento rozándome la oreja. Álvaro, dije en un susurro, pero no lo detuve. Sus manos se atrevieron a más, recorriéndome con descaro. Yo cerré los ojos, sabiendo que estaba cruzando otra línea, una aún más peligrosa. Cuando me giré en la camilla para mirarlo, su rostro estaba tan cerca que el beso fue inevitable, cálido, joven, arrebatador. Nada que ver con la experiencia madura y contenida de Ortega.
Ese beso me hizo sentir otra mujer, distinta, como si tuviera dos vidas paralelas que se alimentaban entre sí. Cuando salí de la sala, con el cabello revuelto y el pulso desbocado, vi el reflejo de mi rostro en un cristal del pasillo. Y me reconocí con horror y excitación, ya no era solo la mujer que engañaba a su marido, sino también la que engañaba a su propio amante. Esa noche, al llegar a casa, Miguel me miró de reojo. «Estás cambiada, Rosa», dijo, con un tono seco. Yo aparté la vista, con el corazón encogido. Él no tenía idea de cuánto. La relación con Ortega parecía haberse asentado en una rutina secreta, citas al final del día, caricias rápidas tras la puerta cerrada de su consulta, besos robados bajo la luz blanca del fluorescente. Él me trataba con ternura, con la seguridad de un hombre que sabe lo que quiere, pero también con una sombra creciente de posesión. Una tarde, al entrar a fisioterapia, noté algo extraño. Ortega estaba allí, hablando con Álvaro. Los dos me miraron al mismo tiempo, y sentí que el aire se volvía denso. Ortega me sonrió apenas, pero en sus ojos había algo más, sospecha. «¿Cómo sigue tu espalda?», preguntó, con una voz demasiado neutra. «Mejor, gracias a las sesiones», respondí, nerviosa. Álvaro me dedicó una sonrisa descarada, de esas que solo yo sabía leer. Sus dedos rozaron un instante mi hombro al indicarme la camilla, un gesto mínimo pero lleno de complicidad. Yo lo sentí como fuego, pero al levantar la vista vi que Ortega lo había notado. Su mandíbula se tensó. Durante la sesión, Álvaro estaba más atrevido que nunca, rozándome la piel con lentitud, inclinándose demasiado cerca para hablarme al oído. Yo me dejaba llevar, atrapada entre la culpa y el deseo. Al salir, Ortega me estaba esperando en el pasillo. «Rosa, necesito hablar contigo», dijo con voz firme. Entramos a su consulta, y apenas cerró la puerta, me tomó de la muñeca con fuerza. «¿Qué está pasando con ese enfermero?» «Nada». Mentí, con la respiración entrecortada. «No me mientas», su voz era grave, amenazante, muy distinta a la ternura que me mostraba antes. Lo vi en sus ojos, y en los tuyos. Me quedé en silencio, incapaz de sostener su mirada. Ortega se acercó más, sus labios rozando los míos en un beso áspero, casi desesperado. «Eres mía, Rosa», susurró. «No quiero compartirte con nadie». Salí de la consulta temblando, con el corazón dividido en 1000 pedazos. Por un lado, la pasión madura y posesiva de Ortega. Por otro, la juventud descarada de Álvaro. Y en casa, el silencio cada vez más denso de Miguel, que empezaba a mirarme como un extraño. Aquella noche, tumbada en la cama, comprendí algo aterrador, no se trataba solo de infidelidad, se trataba de un juego de poder. Y yo era el premio que ambos querían disputarse. Esa noche regresé más tarde de lo habitual. Había pasado por el ambulatorio con la excusa de una revisión extra, pero la verdad era que había estado demasiado tiempo entre las manos de Álvaro. Aún llevaba en la piel el calor de su tacto cuando abrí la puerta de casa. Miguel estaba en la cocina, sentado con el periódico abierto pero sin leerlo. Cuando levantó la vista hacia mí, noté algo distinto, no era la mirada distraída de siempre, era fija, inquisitiva. «Llegas tarde otra vez, Rosa», dijo con voz seca. «Sí, había mucha gente en el ambulatorio», contesté, evitando sus ojos mientras colgaba el bolso. Él se levantó despacio, caminó hasta mí y se detuvo a apenas un paso de distancia. Su mirada descendió hasta mi cuello, donde aún quedaba una ligera marca roja, apenas visible, pero suficiente para delatarme. «¿Y eso?», preguntó, señalando con un gesto brusco. Me llevé la mano al cuello instintivamente, como si pudiera borrar la huella. «Nada, el calor de las lámparas de fisioterapia, ya sabes». Miguel no respondió. Solo me miró largo rato, con una expresión que nunca le había visto, mezcla de sospecha, tristeza y rabia contenida.
Luego se giró y salió de la cocina, dejándome con el corazón encogido. Aquella noche en la cama no roncó, no se durmió de inmediato. Permaneció despierto, dándose vueltas, lanzándome miradas fugaces en la oscuridad. Yo cerré los ojos y fingí sueño, pero mi mente era un torbellino, Ortega celoso, Álvaro atrevido, y ahora Miguel, mi marido, comenzando a oler la verdad. Por primera vez me pregunté qué pasaría si todo estallaba, si mi secreto dejaba de serlo. ¿Qué haría Miguel? ¿Qué harían Ortega y Álvaro si se enteraban el uno del otro? Me giré hacia la pared, con lágrimas silenciosas en los ojos, mientras una certeza me golpeaba el pecho: ya no había vuelta atrás. Estaba caminando hacia un abismo, y no sabía quién me empujaría primero. Los días siguientes fueron un suplicio. Miguel ya no era el mismo. Me observaba en silencio, como si cada gesto mío escondiera un secreto. En la mesa apenas hablaba, y cuando lo hacía, era con frases cortas, como cuchillos lanzados al aire. Una noche, mientras recogíamos los platos de la cena, rompió el silencio. «¿Vas mucho al ambulatorio últimamente, no?», preguntó, sin mirarme. «Sí, el doctor dice que debo seguir el tratamiento», respondí, con la voz temblorosa. Él dejó los cubiertos sobre la mesa con brusquedad. «¿Y tanto tardan esos tratamientos?». «Porque llegas a casa más tarde de lo normal». «Hay cola, Miguel. La gente está enferma, no soy la única paciente». Me miró entonces, directo, con esos ojos oscuros que rara vez levantaba. «Rosa, ¿me estás diciendo toda la verdad?». Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Abrí la boca, pero las palabras no salían. Opté por el silencio, bajando la cabeza, recogiendo los platos como si no hubiera oído nada. Ese silencio fue peor que una confesión. Miguel entendió que algo escondía. Esa misma semana volví a fisioterapia. Álvaro estaba esperándome con esa sonrisa descarada, y mi corazón latía entre miedo y deseo. Mientras me recostaba en la camilla, él se inclinó sobre mí y susurró: «Cada vez que vienes, pareces más nerviosa, pero también más guapa». Sus manos recorrieron mi espalda con calma, bajando demasiado, rozando mi cintura, deteniéndose en lugares que no tenían nada que ver con la medicina. Cerré los ojos y me dejé llevar, sabiendo que en casa Miguel me vigilaba cada vez más, y que Ortega ya había notado la cercanía de Álvaro. Cuando salí esa tarde, me miré en un espejo del pasillo. Tenía el pelo revuelto, los labios rojos de tanto morderlos, y un brillo en los ojos que me delataba. Me pregunté, ¿cuánto tardará todo en venirse abajo? Porque ya no era solo un secreto con un hombre. Era un triángulo imposible, con Miguel sospechando desde la sombra. Y lo que más me aterraba era que, en el fondo, parte de mí lo deseaba, que todo explotara de una vez. La semana siguiente fui a la consulta de Ortega. Nada más entrar, supe que algo no estaba bien. Estaba de pie junto a la ventana, con la bata abierta y los brazos cruzados. No me sonrió, no me preguntó por mi espalda. «Rosa», dijo con voz grave, casi áspera. «Quiero que me digas la verdad». Me quedé helada. «¿La verdad?». Sí, se giró hacia mí, sus ojos azules clavados en los míos. «Entre tú y ese enfermero, ¿qué está pasando?». Sentí que las piernas me temblaban. Bajé la vista, incapaz de sostener su mirada. Ortega se acercó, me tomó de la barbilla con firmeza y me obligó a mirarlo. «No juegues conmigo. Te conozco demasiado». Intenté hablar, pero solo salió un susurro. «No, nada». Él apretó los labios, furioso. «Te noto distinta cuando sales de fisioterapia. Y lo veo en sus ojos cuando te mira. Ese muchacho no te trata como a una paciente». El silencio se hizo insoportable. Yo sabía que mi rostro me delataba. Ortega se apartó, pasó la mano por su cabello blanco y suspiró con rabia.
No puedo soportar la idea de compartirte. Rosa, entiéndelo, eres mía. Su posesividad me asustaba, pero también me encendía. Él me atrajo contra su pecho y me besó con una fuerza desesperada, como si quisiera marcar su territorio en mi piel. Yo cerré los ojos, perdida entre miedo y deseo. Lo que no sabía era que, esa misma tarde, Miguel me había seguido. Había salido de casa poco después de mí, caminando despacio, y se detuvo en una esquina frente al ambulatorio. Desde allí, me vio entrar y luego salir, con el cabello revuelto y las mejillas encendidas. Se quedó de pie mucho rato, observando la puerta como un hombre que empieza a descubrir lo que temía. Esa noche, en la mesa, Miguel apenas habló. Solo me miraba en silencio, con los ojos llenos de preguntas que aún no se atrevía a formular. Y yo, con la piel aún ardiendo por los besos de Ortega, sentí que el círculo se cerraba cada vez más a mi alrededor. Los tres hombres ya estaban enredados en mi secreto. Y pronto, muy pronto, todo estallaría. Esa noche, la tensión en casa era insoportable. Miguel apenas había probado la cena. Yo me movía por la cocina como una sombra, con el corazón golpeándome el pecho. Sentía su mirada fija en mí, aunque no dijera nada. Cuando por fin nos sentamos en el sofá, apagó el televisor y se giró hacia mí. Su gesto era serio, los labios apretados, las manos entrelazadas como si contuviera una tormenta. Rosa, dijo con voz baja, grave, cargada de un peso que me heló la sangre. ¿Me quieres todavía? Me quedé paralizada. No era el reproche directo que yo esperaba, ni un grito, ni una acusación. Era mucho peor, una pregunta imposible. Abrí la boca, pero no supe qué responder. Mi silencio fue como una confesión. Miguel me miró a los ojos, y en ellos vi el reflejo de su dolor, un dolor seco, contenido, que me desgarró. Porque yo ya no sé quién eres, añadió, levantándose despacio. Y lo que más me duele, es que creo que tampoco tú lo sabes. Me dejó sola en el salón, con el eco de sus palabras retumbando en mi pecho. No me había acusado de nada concreto, pero había dicho lo justo para que mi culpa se desbordara. Esa misma semana volví al ambulatorio. Ortega estaba cada vez más posesivo, más insistente. Álvaro, en cambio, se mostraba atrevido, juvenil, con esa sonrisa que me hacía olvidar todo. Entre los dos me arrancaban en direcciones opuestas, mientras Miguel se hundía en un silencio que me pesaba como una condena. Aquella noche, al mirarme en el espejo, me pregunté, ¿a quién estoy engañando más? ¿A ellos, o a mí misma? Era jueves por la tarde cuando Miguel tomó su decisión. Yo me puse el abrigo y le dije, con la voz más tranquila que pude fingir. Voy al ambulatorio, tengo sesión de fisioterapia. No tardo. Él asintió, pero no apartó la vista de mí. Su mirada fue tan larga que me estremeció. Cerré la puerta convencida de que volvería a sentarse frente al televisor, como siempre. Pero esa vez no lo hizo. Esperó unos minutos, se puso la chaqueta y salió detrás de mí, en silencio, siguiendo mis pasos por las calles húmedas del barrio. Caminé sin mirar atrás, sin sospechar nada, con el corazón ya acelerado por la expectativa de encontrarme con Álvaro. Al llegar al ambulatorio, Miguel se detuvo a unos metros de la entrada. Me vio saludar a la recepcionista y desaparecer por el pasillo. El tiempo le pareció eterno. Cuando por fin se atrevió a entrar, lo hizo con sigilo, pasando desapercibido. Caminó hasta el pasillo de fisioterapia y se detuvo cerca de la puerta entreabierta. Desde dentro llegaba el murmullo de voces y un silencio denso, cargado de algo que no sonaba a consulta médica. Relájate, Rosa, escuchó la voz de Álvaro, baja, casi un susurro. El corazón de Miguel se heló. Pegó el oído contra la pared y distinguió un gemido ahogado, el roce de movimientos que no tenían nada que ver con un tratamiento. Sus manos temblaban, la mandíbula apretada.
El hombre que había compartido conmigo una vida entera estaba allí, en el pasillo, escuchando cómo su mundo se derrumbaba. No entró. No hizo una escena. Se quedó de pie, con la espalda contra la pared, los ojos húmedos y la respiración contenida. Esperó hasta que escuchó la puerta abrirse y me vio salir, con el pelo alborotado, la blusa mal acomodada y la sonrisa nerviosa de quien acaba de cometer un pecado. Yo no lo vi. Pasé de largo, como si nada. Miguel me siguió a distancia hasta casa, en silencio. Y cuando llegamos, me observó colgar el abrigo y entrar en la cocina. Entonces comprendió que no era una sospecha, ni una paranoia. Era la verdad. Su mujer lo estaba traicionando. El silencio en casa aquella noche era insoportable. Miguel no encendió la tele, no abrió el periódico. Se sentó frente a mí en la mesa, con los codos apoyados y las manos entrelazadas, como si estuviera conteniendo algo que podía estallar en cualquier momento. Yo jugueteaba con la comida, evitando su mirada. El nudo en mi estómago me decía que algo había cambiado, que él ya no era el mismo. Rosa, dijo al fin, con una voz grave, quebrada. No me mientas más. Levanté la vista, helada. ¿De qué hablas? Golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo vibrar los cubiertos. Lo sé. Te vi con él. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Me quedé muda, atrapada como un animal acorralado. ¿Qué viste? Balbuceé, como si aún hubiera escapatoria. Lo suficiente. Escuché tus gemidos, Rosa. Escuché su voz diciéndote que te relajaras. Vi cómo saliste de allí con la ropa descompuesta. Me tapé la boca con las manos, temblando. La mentira ya no servía. ¿Por qué? Preguntó, con lágrimas en los ojos. ¿Qué te faltaba conmigo? ¿Qué encontraste en ese chaval que yo no pude darte? El dolor en su voz era un puñal. Yo quería responder, pero no había palabras que justificaran lo injustificable. No es solo él, susurré, sin poder callarlo más. Miguel me miró horrorizado. ¿Qué quieres decir? Las lágrimas corrieron por mis mejillas. También, con Ortega. El silencio fue brutal. Miguel se llevó las manos a la cabeza, como si le acabara de caer el mundo encima. Dos hombres, Rosa, murmuró, sin creer lo que oía. Dos. Me levanté de la mesa, buscando aire, pero él se puso de pie de golpe. Mírame. Rugió. ¿Quién eres tú? Porque la mujer con la que me casé no existe ya. Lo vi romperse frente a mí, y parte de mí se rompió también. Pero otra parte, oscura, ardiente, sentía un alivio perverso, ya no había secretos. Todo estaba expuesto. Después de aquella noche, Miguel ya no fue el mismo. Se levantaba temprano, salía de casa sin decir a dónde iba y regresaba tarde, con la mirada dura y la mandíbula apretada. Yo lo observaba con miedo, sabía que estaba tramando algo. Un lunes por la mañana, entré al ambulatorio como siempre. En el pasillo, me crucé con Ortega. Iba impecable, con la bata planchada, pero sus ojos mostraban cansancio. Me tomó del brazo con firmeza. Rosa, tenemos que hablar. No ahora, susurré, mirando a los lados con nerviosismo. Sí, ahora, insistió, arrastrándome discretamente hacia su consulta. Al cerrar la puerta, me miró fijo. Tu marido vino a verme. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Qué? Sí. Entró aquí, directo, y me preguntó si entre nosotros había algo. No respondió a mis negativas. Solo me miró, como un hombre que ya sabe la verdad, y se fue. Me llevé las manos a la boca. Miguel ya no sospechaba, sabía.
Ortega me sostuvo la barbilla y murmuró: «Déjame a mí. Yo puedo protegerte. Pero tienes que elegirme, Rosa». Esa misma tarde, en fisioterapia, Álvaro estaba distinto. Menos risas, menos descaro. Se inclinó sobre mí y dijo en voz baja: «¿Tu marido vino también?». Lo miré aterrada. ¿Qué te dijo?». Me preguntó si me estaba metiendo con una mujer casada. Yo no respondí. Solo lo vi en los ojos: «Ese hombre quiere sangre, Rosa». Me senté en la camilla, temblando. Álvaro me acarició la mano con suavidad. «No tienes que volver a casa si no quieres. Podrías quedarte conmigo», susurró, con esa juventud que parecía ofrecerme un escape. Salí del ambulatorio con el corazón en llamas. 3 hombres me rodeaban, uno roto por la traición, otro poseído por la obsesión, otro desbordado de deseo. Y yo, en medio, sintiéndome presa y verdugo al mismo tiempo. Esa noche, Miguel no habló. Solo me miró desde el sofá, con los ojos encendidos de una furia contenida. Comprendí que la guerra ya había comenzado. Y que muy pronto, alguien iba a perderlo todo. Era viernes por la tarde y el bar del barrio estaba lleno de hombres jubilados jugando a las cartas, como siempre. Miguel entró con paso firme, la chaqueta sobre los hombros y los ojos encendidos. Entre las mesas, sentado en la barra, estaba Ortega, tomando un café antes de volver al ambulatorio. El murmullo del local se apagó cuando Miguel se plantó frente a él. «Tú y yo tenemos que hablar, doctor». Ortega alzó la vista, sereno, pero en sus ojos había un destello de incomodidad. «Miguel, este no es el lugar». «Ah, no», replicó, alzando la voz. «Pues aquí mismo me lo vas a decir». Los hombres del bar dejaron las cartas, las copas quedaron a medio camino de las bocas. El silencio era expectante. «¿Te estás acostando con mi mujer?», soltó Miguel, directo, brutal. Un murmullo recorrió el bar. Ortega apretó los labios, se levantó despacio, y respondió con voz firme: «No mereces que te lo diga aquí. Pero si vienes a gritarme en público, entiende una cosa: Rosa no es un objeto. Ella eligió venir a mí». La frase cayó como una bomba. Miguel se abalanzó sobre él, lo tomó por la solapa y lo empujó contra la barra. Varias copas se volcaron, el cristal se rompió en el suelo. Los parroquianos intentaron separarlos, pero los insultos volaban. «Ladrón de hogares», rugía Miguel. «Deja de engañarte», respondía Ortega, con los ojos encendidos. La escena fue tan escandalosa que esa misma noche ya todo el barrio comentaba. Las vecinas en las ventanas, los hombres en las mesas de dominó, todos murmuraban lo mismo: Rosa tenía un lío con el médico. Cuando llegué a casa, me encontré con la noticia de golpe. Una vecina me paró en la escalera y me dijo con un gesto de lástima disfrazada de curiosidad: «Tu Miguel y el doctor casi se matan en el bar, por ti». Sentí que el aire me faltaba. Entré en casa temblando, y allí estaba Miguel, con la camisa arrugada y la mirada ardiente. «Ahora todo el barrio lo sabe, Rosa», dijo, con voz seca. «¿Contenta?». Me quedé sin palabras, con el peso de la vergüenza y el deseo mezclados en un nudo imposible. Y lo peor era que aún faltaba lo más peligroso: Álvaro, el joven, todavía no había entrado en esa guerra. El escándalo del bar no tardó en llegar a oídos de Álvaro. El lunes siguiente, mientras me preparaba para salir de casa, lo encontré esperándome en la esquina. Estaba nervioso, con las manos en los bolsillos y el gesto tenso, nada que ver con la sonrisa descarada que solía mostrar. «Rosa, tenemos que hablar», dijo en cuanto me vio. «Álvaro, no aquí», susurré, mirando hacia las ventanas del barrio, que a esas horas estaban llenas de ojos curiosos. «Ya lo saben todos», respondió con rabia contenida.
Tu marido gritó en el bar, el médico no lo negó. Y yo no pienso quedarme callado. Me tomó de la mano con fuerza, demasiado cerca de la portería de mi casa. En ese momento la puerta se abrió y salió Miguel. Nos vio. Su rostro se puso rojo como la brasa de un hierro. ¿Tú también? Rugió, señalando a Álvaro. ¿También tú, mocoso de mierda? Álvaro se adelantó, poniéndose frente a él, con los ojos brillando de determinación. Yo no te he robado nada, Miguel. Rosa vino a mí porque necesitaba lo que tú ya no le dabas. Las palabras cayeron como cuchillos. Un par de vecinas en la acera se taparon la boca, y en segundos ya había corrido la voz, el enfermero también estaba metido en el asunto. Miguel perdió el control. Se abalanzó sobre Álvaro, empujándolo contra la pared de piedra de la portería. Yo grité, intentando separarlos, mientras los vecinos salían a la calle para presenciar el espectáculo. «Dejad de hacerme pasar vergüenza», chillé, con lágrimas en los ojos. Pero ya era tarde. El barrio entero murmuraba. Ortega, el médico viudo, el joven enfermero, y yo, la mujer casada que había incendiado la tranquilidad de todos. Esa noche, encerrada en mi habitación, entendí que lo que había empezado como un secreto íntimo se había convertido en un incendio público. Ya no era solo una infidelidad, era un escándalo que dividía al pueblo entre quienes me condenaban y quienes, en voz baja, me envidiaban. Los días siguientes fueron un suplicio. Ya no podía caminar por la plaza sin sentir cómo las miradas se clavaban en mí. Las mujeres del barrio cuchicheaban apenas yo pasaba. «Mírala, la del ambulatorio. 3 hombres a la vez, qué vergüenza». Algunas ni disimulaban, me miraban directo, con desprecio. Otras, en cambio, tenían en sus ojos algo distinto, curiosidad, incluso una chispa de envidia. Los hombres del barrio también habían cambiado. Ya no me trataban con la cortesía habitual, sino con sonrisas ambiguas, insinuaciones veladas. Uno de ellos, en la frutería, me susurró mientras me pesaba los tomates. «Si te cansas de médicos y enfermeros, aquí estoy yo». Sentí un escalofrío de rabia y de vergüenza. En casa, Miguel se hundía en un silencio oscuro. No me hablaba, no me tocaba, pero tampoco me dejaba en paz. Cada noche, sus pasos resonaban en el pasillo, vigilándome como si esperara pillarme en cualquier mentira. Mientras tanto, Ortega me llamaba a todas horas. «No le hagas caso a los rumores, Rosa. Ven a verme. Yo sé cómo cuidarte». Álvaro tampoco se quedaba atrás. Me esperaba a la salida del ambulatorio, desafiante, como si quisiera mostrarle al mundo que yo era suya. «Déjalos hablar», me decía. «Solo importa lo que sientes aquí, conmigo». Yo estaba atrapada entre todos. El barrio me señalaba, Miguel me espiaba, Ortega me reclamaba, Álvaro me desafiaba. Y yo me miraba en el espejo cada noche, con lágrimas en los ojos, preguntándome si aún reconocía a la mujer reflejada. Porque lo cierto era que, más allá de la vergüenza, había una parte de mí que ardía. La condena de los demás solo alimentaba el fuego de mi deseo. Ya no se trataba solo de lo que hacía en secreto. Se había convertido en quien era yo. Y el barrio, con su juicio implacable, me obligaba a elegir entre esconderme, o abrazar mi propio escándalo. El domingo decidí ir a misa. No lo hacía desde hacía meses, pero esa mañana sentí que necesitaba un respiro, un rincón donde el murmullo del barrio se apagara. Me vestí con sencillez, bajé la mirada y entré en la iglesia con el corazón encogido. Pero apenas crucé la puerta, lo sentí, todas las miradas eran para mí. Las mujeres cuchicheaban en los bancos, los hombres me observaban con un brillo ambiguo. Caminé hasta sentarme al fondo, deseando volverme invisible, aunque sabía que era imposible. El sermón hablaba de la tentación, del pecado y del perdón.
Cada palabra parecía dirigida a mí. Cerré los ojos y las lágrimas se me escaparon. Dios mío, ¿qué he hecho?, pensé, mientras me retorcía las manos. Al terminar la misa, una vecina se me acercó. Tenía los labios apretados y los ojos fríos. No deberías aparecer por aquí, Rosa. No después de lo que todos sabemos. Otra, en cambio, me susurró mientras pasaba junto a mí. Al menos tú has vivido lo que otras solo soñamos. Salí de la iglesia con la cabeza baja, temblando entre culpa y rabia. El aire fresco me golpeó la cara y, al doblar la esquina, lo vi, Álvaro, apoyado contra una pared, esperándome. Llevaba la chaqueta medio abierta, la mirada desafiante. ¿Qué haces aquí?, le reproché, con el corazón aún acelerado. No podía dejar que pensaras que estás sola, respondió, acercándose. Déjalos hablar, Rosa. Ven conmigo. Me tomó de la mano, y yo, en lugar de soltarme, la apreté con fuerza. Caminamos juntos hasta un callejón cercano, escondido tras la iglesia. Allí, entre muros viejos y el eco lejano de las campanas, sus labios buscaron los míos con urgencia. El contraste era brutal. Hacía unos minutos pedía perdón en los bancos de la iglesia, y ahora estaba entregándome en un rincón oscuro, mientras todo el pueblo seguía murmurando mi nombre. Esa noche, al acostarme, comprendí con horror y placer que la culpa y el deseo ya no eran opuestos en mí. Eran dos caras de la misma moneda. Y cuanto más me condenaban los demás, más me ardía la piel por seguir pecando. Era martes por la tarde cuando sonó el timbre. Miguel estaba en el salón, en su sillón de siempre, fingiendo leer el periódico. Me levanté a abrir la puerta y, al hacerlo, el aire se me cortó. Allí estaba el doctor Ortega, impecable con su chaqueta gris, el rostro serio, los ojos clavados en mí como si atravesaran mi alma. Rosa, tenemos que hablar, dijo, con voz grave. Me quedé helada. Antes de poder contestar, Miguel apareció detrás de mí. Lo miró con una calma inquietante, como quien ya había previsto la escena. Vaya, el médico. ¿También vienes a hacer consultas a domicilio?, ironizó, con veneno en la voz. Ortega no se inmutó. He venido porque no soporto verte así, Rosa. Te están destrozando entre chismes y culpas, y yo no pienso quedarme mirando. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Miguel cerró el periódico de golpe y dio un paso adelante. ¿Te crees con derecho a venir a mi casa a decirme eso? Después de lo que hiciste con mi mujer, Antonio. El doctor sostuvo su mirada sin pestañear. Tu mujer ya no es solo tuya, Miguel. Nunca lo fue. La trataste como un mueble, como una sombra. Yo la escuché, yo la cuidé. El golpe fue brutal. Miguel enrojeció, los puños apretados, pero no se abalanzó. Solo lo señaló con el dedo, temblando de rabia. Sal de mi casa ahora mismo, antes de que te saque a empujones. Ortega giró la cabeza hacia mí. Tienes que decidir, Rosa. No puedes seguir atrapada entre un marido que te vigila y un muchacho que juega contigo. Yo puedo darte un lugar real. Me quedé muda, con el corazón a punto de estallar. Miguel respiraba como un toro a punto de embestir. Ortega esperaba mi respuesta con los ojos brillando de posesión. Y yo, atrapada entre ambos, solo podía pensar en lo que había ocurrido días atrás con Álvaro, en el callejón oscuro junto a la iglesia. Ese triángulo ya no era secreto. Estaba expuesto, en mi propia puerta, bajo el mismo techo que había jurado protegerme. Y lo peor era que, en el fondo, una parte de mí disfrutaba de aquel caos, 3 hombres peleando por mí, mientras yo me ahogaba entre la culpa y el deseo. Los días siguientes fueron una tormenta. El barrio ya no murmuraba, gritaba. Mi nombre estaba en todas las bocas, en cada esquina, en cada corrillo de vecinas.
Ortega me llamaba cada noche, exigiendo una respuesta. Álvaro me buscaba en las calles, con esa juventud desafiante que no conocía la paciencia. ¿Y Miguel? Miguel me observaba en silencio, como un guardián roto, esperando el momento justo para estallar. Todo ocurrió un viernes. Ortega apareció frente al ambulatorio, decidido a hablar conmigo. Álvaro estaba allí también, saliendo de su turno. Miguel, que ya había aprendido a seguirme, llegó justo en ese instante. 3 hombres, uno frente al otro, con el barrio entero como testigo. «Déjenla en paz», rugió Miguel, poniéndose frente a ellos. «Ya la habéis destrozado bastante». «No, Miguel», respondió Ortega, con voz firme. «Rosa no es una víctima. Ella eligió. Eligió vivir lo que tú le negaste». Álvaro se adelantó, con el fuego en los ojos. «Y contigo, doctor, solo buscó refugio. Conmigo encontró lo que de verdad necesitaba». Los murmullos crecieron a nuestro alrededor. La plaza parecía un tribunal improvisado, todos esperando mi respuesta. Sentí que las piernas me temblaban, que el aire me faltaba. «¡Basta!», grité con todas mis fuerzas, y el silencio se hizo. Los 3 me miraban, cada uno con una esperanza distinta. Miguel con el dolor de una vida rota, Ortega con la seguridad de un hombre que no acepta perder, Álvaro con el ardor juvenil de quien cree que todo es posible. «Ya no puedo ocultarlo más», dije, con la voz quebrada. «Estoy embarazada». El murmullo se convirtió en gritos, en exclamaciones. Las mujeres se llevaron las manos a la boca, los hombres negaban con la cabeza. Ortega palideció, Álvaro abrió los ojos con incredulidad, Miguel se llevó las manos a la frente como si le hubieran disparado. «¿De quién es?», preguntó Miguel, con la voz rota. Las lágrimas me corrían por el rostro. «No lo sé». El silencio fue brutal, más pesado que todos los insultos y juicios que vinieron después. Ortega me miró como si se le escapara el suelo bajo los pies. Álvaro quiso acercarse, pero lo detuve con un gesto. Miguel me dio la espalda, caminando despacio, como un hombre vencido. Me quedé sola en el centro de la plaza, con todo el barrio observándome. Mi vientre era ahora el escenario de una verdad imposible de ocultar. Y supe que aquel no era el final, sino el comienzo de algo aún más grande. Gracias por escuchar esta historia. Si te atrapó, si te hizo pensar, deja tu comentario y suscríbete al canal.